encontramos en esta tarde con José Chusín. Él es el secretario del Comité de Empresa 15 de noviembre de la Empresa Pública y Movilidad de la Ciudad de Quito. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido José nos va a plantear en esta tarde cuál es la finalidad de la Empresa 15 de noviembre. El Comité de Empresa fue constituido el 12 de abril de 1994. Su principal propuesta ha sido a nivel de los trabajadores municipales, a nivel de la empresa de movilidad, plantear la exigencia del respeto a los derechos laborales, que se enmarcan en derechos constitucionales, en derechos universales. Primero, el derecho al trabajo, como una responsabilidad del gobierno nacional, de los gobiernos autónomos descentralizados. Es la propuesta de un nuevo contrato colectivo que tenga alcances en materia laboral y social, que se determinan salarios, estabilidad, seguridad y salud, el tema del proceso de jubilación y dar obra hacia la ciudad de Quito. Mi querido José, cuéntame cómo está organizado este sindicato. Este sindicato, obviamente, en estos años de su trayectoria, está conformado por diferentes áreas que damos obra a la ciudad. Primero, el sindicato de operadores, que inclusive da obras a los barrios. Nosotros asfaltamos las calles de la capital de Quito, hacemos mantenimiento de parques y jardines, señalización y semaforización. Son principales actividades que entregamos como servidores públicos hacia la comunidad. La composición es que hay sindicatos de choferes, hay sindicatos de operadores, existen sindicatos de jardineros. En esa dirección abarca el comité de empresa y con eso nosotros exigimos a la alcaldía de Quito, a la gerencia general, el respeto de los derechos laborales. ¿Alrededor de cuántos empleados pertenecen a este comité? Bueno, aquí en la empresa de movilidad, con todos funcionarios, existe alrededor de 3.000 servidoras y servidores públicos. Sin embargo, de ello, estamos ahorita nosotros afiliados a este comité, 1.400 trabajadores y trabajadoras. Perfecto. ¿Qué derechos es lo que exigen los empleados de este comité? Los señalados, ¿no? El tema que se respete la contratación ¿Podemos colectiva. tal vez entrar a profundidad a uno de los principales derechos que exigen los trabajadores? Miren, ahora lo que planteamos nosotros al país, planteamos de lo que dice la Constitución de la República. Dice el 326, numeral 13, que la contratación colectiva es ley para las partes. El convenio 87 y 88 de la Organización Internacional del Trabajo señala que es un pacto colectivo donde la ley es progresiva. ¿Cuál serían la ley y los derechos laborales? Señalamos que los gobiernos tienen que desde la asamblea, desde el ministerio, tener una política técnica de acuerdo a los costos de la vida. Nosotros señalamos que no es el último pedido, es parte de la vida del ser humano. No puede ser correcto que a estas alturas estén los trabajadores o estemos los trabajadores y trabajadoras con $376. El INE en el país señala que la canasta supera en actualidad el tema de $700. Eso significa que hay especulación de precios. El salario en el país ha perdido capacidad adquisitiva, capacidad de compra. Tenemos una gran diferencia en el tema de alcanzar la canasta básica familiar aquí en el país. Perfecto, mi querido José. ¿Cuáles cree que son los derechos que están siendo violentados con parte de sus compañeros? Miren, aquí se han planteado diferentes leyes, como podemos señalar el registro oficial 483 sobre la ley de injusticia laboral en el país. Ha significado que en materia laboral en el país existe un retroceso. Lo señalamos esto, porque ahora los nuevos trabajadores que ingresan a la empresa pública, que sean estos consejos provinciales, municipios, empresas públicas, significa que ya no gozan de estabilidad. Esta ley señala que solo tendrán contrato 3 meses, 6 meses, máximo hasta 2 años. ¿Qué intentan eso? Violentar los derechos humanos porque el trabajador o la trabajadora no tendría el derecho a la estabilidad, a la seguridad social, a prendas de seguridad ocupacional, el derecho a la jubilación. Entonces, eso significa que los trabajadores no gozarían del buen vivir, lo que señala el gobierno nacional. Mi querido José, tengo entendido qué fue lo que sucedió con los dirigentes detenidos en la marcha pasada el 3 de mayo.
Miren, el 3 de mayo se hace acciones desde el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, se hace acciones unitarias desde los comités de empresa, asociaciones y sindicatos en caso de la capital y a nivel nacional. Eso significa que cuando los dirigentes sindicales y sociales elevamos una propuesta de exigencia al gobierno nacional hacia los gobiernos autónomos descentralizados, entonces somos víctimas de la persecución, del despido. El 3 de mayo lo quisieron exigir, pero por la acción de los trabajadores no hay por el momento del 3 de mayo ningún encarcelado, más bien están en libertad. Lo que se expresa más bien es que a nivel nacional existen varios procesados durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Ok. Referente a los pedidos que exigen los empleados, ¿se ha cumplido hasta la fecha vigente alguno de ellos? Ninguno de ellos. Nosotros planteamos que no puede ser correcto en el tema que el Ecuador legisle contraveniendo la ley. Antes que se vaya el señor Correa, lo plantean el acuerdo ministerial 0094, firmada por la doctora Magdalena González, ministra encargada. Este acuerdo ministerial señala que los trabajadores de la LOCED deberían cumplir 70 años, previa calificación del Ministerio de Trabajo y de Finanzas, frente a una planificación. Y lo que atenta contra la jubilación es porque dice siempre y cuando haya presupuesto. Como hay crisis en el país, significa que muchos estarán, ¿no es cierto?, sin jubilación y morirán en el tema de su trabajo. Eso es negar un derecho universal, un derecho humano, desde el sentido social del gobierno actual. La ley de justicia que se planteó a la Asamblea tenía como objetivo la restitución de derechos hacia los trabajadores. Podemos señalar al país que eso es una farsa en el país, es una mentira a los trabajadores del sector público y privado. Lo que señalamos al país, que esta ley, que la llamamos que es de injusticia laboral, es lo que ha señalado que los trabajadores desde el 1 de enero del 2016 no gocen de estabilidad. Y el trabajador que reclama se va a su casa. Entonces tampoco tienen derecho a la libertad de organización, que sean afiliados libre voluntariamente. Es una ley que efectivamente violenta los derechos constitucionales. ¿Cree que se ha vulnerado el fundamental derecho como la contratación colectiva? Es un hecho evidente. El 1701, decreto del expresidente de la República, con la pelea de los trabajadores reformamos del 225, ¿sí? Pero también nosotros celamos que ahora en el país se publica el acuerdo 0094, que señala en el debate que ahora los salarios solo tienen que ganar 561, cuando insistimos que la canasta bordea ya los $700 en el país. Entonces eso es un juego y una burla, ¿ya?, del gobierno hacia los trabajadores. Este gobierno ha trabajado para los banqueros, para los empresarios, para los multinacionales, y eso está evidenciado, ya, porque los trabajadores hemos perdido derechos. El año 2008 han ganado las jugosas ganancias del tema de los grandes bancos, que son el Pichincha, las cadenas de los mercados, la Favorita, ya, los Fidelegas. O sea, esos son datos, ¿no es cierto?, que hacen los analistas y que los trabajadores estamos desprotegidos en cuanto a la ley. ¿Considera que el presidente Lenín Moreno buscará el acercamiento para tratar una posible solución acerca del tema? Nosotros queremos demostrar al país. El 24 de mayo se ha pronunciado y nosotros le hemos planteado, desde el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador con sus comités de empresa, y le hemos enviado una carta el 8 de junio del 2017. Así como dialoga con los empresarios, tiene que dialogar con las diferentes organizaciones. Aquí no hay selección. Los dirigentes miramos en función de país, pero no es correcto que ahora esté negociando con los empresarios, inclusive planteando un término que es la flexibilización laboral. ¿Cuál es la intención del gobierno actual? Es continuar profundizando la sobreexplotación en el país. Y lo señalamos esto porque en efecto ahora los trabajadores ya no gozamos de estabilidad. Quien reclama es puesto en proceso de visto bueno, procesos con memos. Entonces, ¿qué significa en el problema de la cuestión psicológica de los trabajadores? Que no gozamos de libertades aquí en el país.
¿Cree usted que después de la marcha del 1 de mayo existirán cambios? De ninguna manera. Tenemos experiencias históricas. ¿Puede contarme alguna de ellas? Sí, los trabajadores para alcanzar derechos hemos tenido que ofrendar las vidas. El Ecuador y el mundo conoce. Acabamos de pasar a un mes, 2 meses recién el 1 de mayo de 1886, donde se alcanzó la jornada de 8 horas a nivel internacional. En el caso de nuestro país, se alcanzó la jornada y se han alcanzado derechos de seguridad social y las 8 horas que se plasmó en caso de América Latina con el 15 de noviembre de 1922 aquí en el país. Por eso señalamos que los trabajadores no nos han regalado nada. Ha sido fruto de la acción, de la movilización, del debate. Aquí hemos presentado, ¿no es cierto?, un proyecto de un código orgánico del trabajo al país, no para beneficio de los dirigentes, sino mirando en función del país, que se elabore la producción y podamos competir inclusive a nivel internacional. Pero sin embargo de ello, la ex asamblea y el propio presidente Rafael Correa goza y, ¿no es cierto?, y ordena de que este código que está debatido con juristas, con profesionales en materia laboral y social, vaya al sueño de los eternos. Hoy reposa en la Asamblea Legislativa. Nosotros exigimos, ¿no es cierto?, a la Asamblea, al nuevo gobierno, exigimos que toda esta ley sea debatida con los actores principales. ¿Quiénes somos los actores? Somos los trabajadores y trabajadoras quienes generamos la riqueza aquí en el país. ¿Qué sucedió con los dirigentes detenidos en la marcha del 3 de mayo? Bueno, nosotros hemos insistido de que ellos están en libertad. ¿No ha habido casos excepcionales donde tal vez los casos se han complicado? No, tenemos nosotros alrededor de 300 que están, ¿no es cierto?, en proceso, pero esto supera, son alrededor en el país de 700, ya de dirigentes de estudiantiles, y señalamos unos ejemplos para que el gobierno se nos diga que nos estamos inventando. Aquí se planteó los 3 compañeros de Cotopaxi. ¿Cuál fue el delito? De reclamar y exigir la transparencia, la fiscalización, que se abre el problema de los nombres en el tema de la corrupción en el país. Los 3 de Cotopaxi fueron encarcelados por 1 año por el delito de exigir al gobierno rendición de cuentas. ¿En qué periodo estamos hablando el encarcelamiento de los señores? Hace 3 años. Hace 3 años. Hace 3 años que fueron encarcelados. Igualmente los compañeros y compañeras, los 10 del Olucoto. ¿Cuál fue el delito? De estar reunidos. Y el gobierno sacó este término desde la conspiración del atentado contra el gobierno, y evidentemente no lo lograron probar porque plantearon que esto es subversión y terrorismo. De ninguna manera. Quienes tenemos un pensamiento de avanzada, un pensamiento democrático, queremos transformar el Ecuador, que toda la riqueza sea retribuida, eso no es atentar contra el Estado, sino mirar en función de todos los ecuatorianos y ecuatorianas aquí en el país. La ley de justicia que se planteó en la Asamblea tenía como objetivo la restitución de derechos hacia los trabajadores. De ninguna manera. Nosotros insistimos que esta ley ha desconocido la propia Constitución garantista en el país. Ha desconocido acuerdos y pactos internacionales. No ha restituido derechos. Por eso ahora planteamos que cientos y miles de trabajadores no tienen el derecho a la estabilidad y aún están negados el artículo 36 como derecho constitucional, que dice que el trabajo es un derecho y un deber constitucional de los estados, de los gobiernos. Nada de eso estamos gozando. Por eso hay cifras alarmantes en el país, que se ha incrementado el tema de niveles de delincuencia en el país. No es el problema de generar más ejércitos, más policía. Lo que exigimos los dirigentes de izquierda es que los gobiernos miren en función del país. ¿Cuál es nuestra propuesta? Reactivación del aparato productivo, que significaría generación de fuentes de empleo aquí en el país. Que se cobre a los evasores de impuestos. ¿Cómo se podría generar esa planta de empleos? Una propuesta. Reactivación del aparato productivo. El Ecuador es muy rico en tierra, fértil. Ganamos todos. Reactivación del aparato productivo. Por el ámbito agricultura para las personas que se dedican en los pueblos del Ecuador. Claro, en todas las tierras que son fértiles hay problema, ¿no es cierto?, de los cereales, del tema de la producción agrícola agropecuaria que necesitamos los ecuatorianos. Sin embargo de ello, para que el país genere, yo digo, trabajo, es que no puede hacer acuerdos y pactos con empresas transnacionales. Hoy venden el petróleo a la empresa china por 20 años. Nosotros hicimos la nacionalización
de las petroleras, de las hidroeléctricas, nacionalización de las telefonías celular, para que no se lleven jugosas ganancias. Todo ese presupuesto se debería entonces reactivar. El campo y también el tema de los acuerdos con la pequeña y mediana empresa aquí en el país. Ganamos todos. Eso es lo que no nos han escuchado los gobiernos de turno. Por eso nosotros planteamos que el único camino es la unidad y la organización de todos los sindicatos y comités de empresa en los momentos actuales. Con temas referente a la explotación de Yasuní, ¿cómo lo tomaron ustedes desde ese punto de vista? Primero ahí se violenta el derecho de las nacionalidades. Luego ahí se violenta el derecho al buen ambiente, que significa la contaminación de los principales ríos. ¿Y eso qué adquiere para los ecuatorianos? O el tema del territorio, enfermedades más graves. Pero el gobierno plantea por los negociados, entonces continuar explotando sin la consulta de quienes somos los dueños. Somos los más de 14 millones de ecuatorianos. Por eso decíamos a este gobierno que ha violentado el mandato del pueblo ecuatoriano. Bueno, muchísimas gracias, José, por esta apertura en esta entrevista. Nos despedimos, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla aquí a nuestro estimado secretario general de Movilidad de la ciudad de Quito.